En el corazón del Peloponeso, rodeada de montañas agrestes y campos resecos por el sol, se alzaba la ciudad de Esparta. No era una urbe de palacios ni de grandes monumentos, sino una fortaleza de voluntad inquebrantable, edificada con la sangre y el sudor de generaciones endurecidas. Allí, la vida comenzaba con una prueba, y el nacimiento no garantizaba la existencia. Los recién nacidos eran examinados como si fueran espadas, si estaban torcidos, eran descartados. Solo los fuertes tenían el privilegio de vivir. Desde la infancia, los varones eran entregados al Estado. A los 7 años, dejaban los brazos de sus madres para ingresar al Agoge, un sistema brutal que los moldeaba como guerreros, donde el hambre era compañera constante y el castigo una lección diaria. Aprendían a caminar descalzos sobre piedra, a dormir en el frío, a luchar sin descanso, y a obedecer sin cuestionar. El dolor no era un obstáculo, sino una herramienta de crecimiento. El cuerpo se tallaba como mármol, pero el alma se templaba como hierro. Entre todos aquellos jóvenes endurecidos por la disciplina y el sufrimiento, uno destacó no por su fuerza, sino por su determinación férrea y su mirada desafiante ante la muerte. Su nombre era Leónidas, nacido en la casa real de los Agíadas, descendiente directo de Heracles según la tradición espartana. No fue el heredero natural del trono, pero el destino, como el combate, premia a los que no retroceden. Leónidas ascendió al poder no como un príncipe mimado, sino como un soldado hecho en las entrañas mismas de Esparta. Para los espartanos, el rey no era un gobernante, sino el primer hombre en la línea de batalla. Leónidas no ordenaba desde la retaguardia, sino que moría al frente. Era el reflejo de una ciudad que adoraba a Ares más que a Apolo, que encontraba más virtud en la lanza que en la palabra. Su reinado estuvo marcado por la amenaza constante del enemigo oriental, por la sombra inmensa del imperio persa que se cernía sobre las polis griegas con su número imposible y su ambición insaciable. Cuando los heraldos de Jerjes llegaron exigiendo sumisión, Esparta no se arrodilló. No podía hacerlo. Estaba hecha para resistir, incluso cuando la derrota era segura. El oráculo de Delfos habló, y la profecía fue clara: Esparta perdería a uno de sus reyes o sería consumida por el fuego y la espada. Leónidas no dudó. Tomó su escudo, su lanza y su capa roja como la sangre, y eligió ser ese rey. Con solo 300 hombres a su lado, todos con hijos varones que perpetuarían sus nombres, marchó hacia las Termópilas, el paso angosto entre la montaña y el mar. Allí levantaría un muro de carne, bronce y valor, dispuesto a resistir la marea del ejército más grande que el mundo antiguo había conocido. No lo hizo por gloria, ni por victoria, sino para retrasar al enemigo y despertar a Grecia del letargo. Su lucha sería el eco que uniría a las ciudades divididas. Su muerte, la chispa de una rebelión inextinguible. Pero eso sería solo el principio. El verano del año 480 a.C. traía consigo algo más que el calor abrasador del Mediterráneo. Desde el este, como una tormenta que arrastra desiertos enteros, avanzaba el ejército del gran rey Jerjes. Más que una fuerza militar, era una procesión de naciones sometidas, de hombres arrastrados desde los confines del mundo conocido. Indios, babilonios, egipcios, escitas, lidios, medos y persas marchaban bajo un solo estandarte, el de un imperio que deseaba devorar Grecia. Las ciudades-estado griegas, divididas por rivalidades y celos ancestrales, titubeaban ante el abismo. La mayoría optó por la rendición o el silencio. Pero en el sur, en el valle del Eurotas, Esparta se mantuvo firme. La amenaza no intimidaba a quienes consideraban la muerte en batalla como la más alta forma de trascendencia. A pesar de los festivales religiosos y las antiguas leyes que impedían campañas militares durante las celebraciones, Leónidas decidió actuar. No podía esperar. Sabía que el tiempo era la única arma que podía usar contra una horda tan vasta. Eligió a 300 guerreros. No al azar, sino con propósito. No seleccionó a los jóvenes más impetuosos, sino a los veteranos, hombres curtidos por años de guerra, todos con hijos que perpetuarían su linaje. A su lado, marcharon también unos pocos miles de aliados, tespios, tebanos, locrios, foceos y beocios. No tantos como hubiera deseado, pero suficientes para causar una herida en el orgullo persa. Salieron de Esparta en silencio, sin grandes discursos, porque el deber no requería palabras. El camino hacia el norte fue áspero, cruzando montañas secas, campos abandonados y aldeas sumidas en el miedo. Cada paso los acercaba a su destino final.
Las Termópilas, o las Puertas Calientes, eran un paso estrecho donde la montaña se abrazaba al mar. Un cuello de botella natural, donde la superioridad numérica del enemigo quedaría anulada. Allí, Leónidas planeaba resistir. No para vencer, sino para retrasar. Cada hora de lucha sería una oportunidad para que el resto de Grecia se preparara. Cuando murió el rey Cleómenes, y el trono quedó sin heredero directo. Su muerte fue tan abrupta como controvertida, envuelta en sombras de locura y suicidio, quizá impulsada por la presión del cargo, quizá por los fantasmas que solo el poder conoce. Esparta, fiel a su tradición, no tembló. La dinastía Giada necesitaba un sucesor, y entre sus miembros, uno destacaba no por su sangre, sino por su temple. Leónidas. No era el primogénito, ni el más adulado por la aristocracia. Pero su paso firme, su rostro endurecido por la disciplina, y su fama entre los hoplitas hacían de él un candidato incuestionable. No fue elevado al trono con júbilo, sino con solemnidad. Porque en Esparta, el rey era más un deber que un privilegio. Su corona era invisible. Su peso, insoportable. Leónidas asumió el mando de una ciudad que caminaba sobre el filo de la espada. Las tensiones con Persia se multiplicaban. Atenas buscaba el liderazgo del mundo griego, mientras que Esparta observaba con recelo cada alianza, cada movimiento ajeno. En ese contexto incierto, Leónidas no buscó alianzas políticas ni discursos en las plazas. Se dedicó a fortalecer lo que siempre había hecho grande a Esparta, su ejército. Durante su mandato, reorganizó unidades militares, reforzó la Gogé y estrechó los lazos con las ciudades del Peloponeso. Sabía que un enemigo mucho más grande se avecinaba, uno que no respetaría ni templos, ni costumbres, ni pactos. Las noticias de Oriente eran inquietantes. Jerjes, el gran rey de Persia, preparaba una invasión colosal. El recuerdo de la derrota persa en Maratón aún ardía en el orgullo oriental. Esta vez, no enviarían exploradores ni pequeños destacamentos. Esta vez, vendrían con todo. En medio de esta amenaza creciente, los griegos miraban hacia Esparta. Sabían que solo allí vivía una disciplina capaz de resistir una tormenta así. Y Leónidas, sin buscar la gloria, se convirtió en el hombre que debía tomar la decisión más difícil. El oráculo de Delfos habló, y su mensaje fue claro: o Esparta perdía a su rey, o toda la ciudad sería destruida. La profecía no fue debatida. Fue aceptada. Leónidas, fiel al destino, comprendió que su vida no le pertenecía. No porque fuese rey, sino porque era espartano. Así comenzaba su marcha hacia la eternidad. El rugido de Oriente se hacía cada vez más cercano. Jerjes, hijo de Darío y heredero del mayor imperio del mundo conocido, extendía su mano sobre Grecia con la furia de 1000 pueblos sometidos. Había reunido un ejército cuya magnitud escapaba a la imaginación, hombres de todas las razas, lenguas y credos, convocados para aplastar la resistencia helena y borrar del mapa a quienes osaran desafiar la voluntad del gran rey. Desde las orillas del Helesponto, los puentes de barcos cruzaban el mar como serpientes de guerra. El suelo temblaba bajo el paso de decenas de miles. No era una invasión, era una ola de aniquilación. Y en Grecia, las ciudades-estado seguían divididas por antiguas rivalidades. Atenas temía. Tebas dudaba. Corinto negociaba. Pero Esparta se preparaba. Leónidas entendía que resistir en campo abierto sería suicidio. El enemigo era vasto, inabarcable, insaciable. Pero la tierra griega ofrecía una ventaja natural, las Termópilas. Aquel paso estrecho entre la montaña y el mar era el cuello de botella ideal para frenar el avance del monstruo. Allí, el número dejaría de importar. Solo el coraje decidiría el destino. Los espartanos estaban en plena celebración de las Carnias, y las leyes prohibían marchar a la guerra durante los rituales sagrados. Pero la urgencia era superior a cualquier costumbre. Leónidas no pidió permiso. Eligió a 300 de sus mejores hombres, no por su fuerza o juventud, sino porque todos eran padres, hombres con hijos que perpetuarían su linaje. Guerreros sin miedo a morir, porque ya habían dejado su legado tras de sí. Con ellos partió hacia el norte, sabiendo que no volvería. A su paso, algunas ciudades enviaron contingentes en apoyo. Tespios, Locrios y Foceos ofrecieron hombres. Leónidas no cerró las puertas a nadie.
pero dejó claro que aquel era un muro levantado para morir, no para sobrevivir. En el estrecho de las Termópilas, ordenó reconstruir un antiguo muro de piedra. Cavaron trincheras, levantaron empalizadas, y estudiaron el terreno palmo a palmo. Sabían que el enemigo no tardaría. Las aguas termales brotaban del suelo con vapor espeso, como si la tierra misma presintiera la sangre que pronto la cubriría. Y cuando las primeras nubes de polvo asomaron en el horizonte, los hombres de Leónidas no vieron una amenaza, sino una oportunidad, la oportunidad de grabar su nombre en la eternidad. Había llegado el momento. Leónidas, el hijo del deber, el guerrero sin ambición, se preparaba para hacer frente al imperio más poderoso de su tiempo. No en nombre de Esparta solamente, sino por toda Grecia, por la libertad, por el honor, y por la inmortalidad. El amanecer llegó teñido de un silencio tenso. El vapor de las aguas termales se mezclaba con la bruma del alba, ocultando momentáneamente el horizonte. Los hombres de Leónidas se levantaron con disciplina inquebrantable. Limaron los bordes de sus lanzas, ajustaron los escudos redondos y ataron las correas de sus grebas. La muerte era una certeza, pero morir bien, en posición, al lado de los suyos, era el mayor honor que un espartano podía conocer. Cuando la niebla se disipó, el mundo pareció oscurecerse con la sombra del ejército persa. Columnas interminables de hombres se desplegaban como una marea viva. Portaestandartes de seda ondeaban en lo alto, brillaban los carros con cuchillas y relinchaban caballos de guerra al compás del tambor oriental. Era una visión diseñada para sembrar miedo. Pero frente a ellos, una sola línea de escudos griegos aguardaba firme. Jerjes, seguro de su aplastante superioridad, ordenó avanzar. Mandó primero a sus tropas medas, soldados ligeros pero numerosos. Se lanzaron contra el estrecho con gritos de guerra, confiando en quebrar la línea enemiga con pura fuerza. Pero no contaban con la muralla de escudos espartanos. La falange resistió, inmóvil, como si fuese de piedra. Las lanzas se alzaron, descendieron, y las primeras filas de invasores fueron barridas con precisión casi mecánica. Los griegos luchaban hombro con hombro, sus escudos superpuestos, sus cuerpos enlazados por la confianza y la costumbre. Cada movimiento era el reflejo del otro. Si uno caía, otro ocupaba su lugar sin romper la formación. El paso angosto impedía que los persas desplegaran su número. Allí, en ese corredor estrecho, su ventaja desaparecía. Durante horas, la batalla se convirtió en un flujo constante de choque y muerte. Los persas caían por decenas, empujados por los suyos desde atrás, sin espacio para maniobrar ni retroceder. Los espartanos, en cambio, giraban en rotaciones calculadas, permitiendo que los más frescos ocuparan el frente. No había caos. Solo orden. Y orden en la batalla era sinónimo de supervivencia. Al caer la tarde, Jerjes, enfurecido, ordenó el retiro de los medas. El campo de batalla quedó cubierto de cadáveres, espadas rotas y escudos astillados. Los griegos apenas habían sufrido bajas. Se mantuvieron firmes, sin celebrar, sin gritar victoria. Sabían que aquello no era más que el comienzo. Leónidas observó el horizonte con serenidad. Había vencido el primer asalto, pero no se engañaba. Sabía que Jerjes no había desplegado aún a su verdadera élite. El verdadero infierno aún aguardaba en las entrañas del segundo día. La noche cayó sobre el campo de batalla como un manto de ceniza. Los gritos de los heridos se mezclaban con el rumor lejano del mar. Las estrellas, impasibles, observaban la tierra teñida de rojo. Leónidas y sus hombres no durmieron. Prepararon escudos, afilaron lanzas y oraron en silencio, no por salvación, sino por fortaleza. Sabían que el segundo día sería aún más brutal que el primero. Jerjes, humillado por la derrota de sus tropas medas, desenvainó su orgullo. Ordenó a sus inmortales, su guardia de élite, entrar en combate. Eran hombres entrenados para vencer o morir, cubiertos con armaduras negras y escudos decorados con símbolos de poder. Hasta ese momento, ninguna fuerza griega había resistido su embestida. Pero el terreno seguía siendo el mismo. Angosto, rocoso, letal. El estrecho de las Termópilas no permitía maniobras complejas ni despliegues grandiosos. Y los espartanos, curtidos por años de combate, no se dejaron intimidar. La batalla comenzó con una furia renovada.
El estruendo del bronce contra el hierro retumbó entre los riscos. Los inmortales avanzaban con disciplina, pero los griegos resistían con ferocidad. Las lanzas se partían, los escudos se abollaban, los cuerpos se chocaban como olas de carne. El combate era tan cerrado que no había espacio para retroceder, solo para empujar hacia adelante. Los espartanos cambiaban de lugar como una maquinaria precisa. Cada herido era reemplazado al instante. Las filas se mantenían firmes, sin fisuras. A pesar del cansancio, del sudor y la sangre, no rompían la formación. Sus ojos no miraban el rostro del enemigo, sino el escudo del hermano que protegían a su lado. Las bajas aumentaban. El suelo se volvía resbaladizo, no por la lluvia, sino por la sangre. Jerjes observaba desde lo alto, desconcertado. Sus mejores hombres no avanzaban. Cada intento de ruptura era respondido con una muralla de lanzas. La falange espartana no cedía. Era como combatir contra el propio destino. Al caer la tarde, los inmortales se retiraron. Exhaustos, humillados, confundidos. Los griegos, en cambio, se mantenían de pie. Respiraban con dificultad, pero seguían alineados. Leónidas recorría la línea, silencioso, sin mostrar debilidad. Su sola presencia bastaba para mantener viva la llama de la resistencia. La victoria, sabían todos, era imposible. Pero cada hora ganada, cada enemigo caído, era una grieta más en la ilusión de invencibilidad persa. Y con cada día que pasaba, la leyenda de Leónidas comenzaba a tejerse entre las sombras de la batalla. En el silencio de la noche, cuando los hombres heridos descansaban sobre la tierra empapada en sangre y los centinelas miraban con ojos ardientes desde las sombras, ocurrió lo impensable. Un hombre, un griego de alma vendida, vio al enemigo por un sendero oculto entre las montañas. Su nombre era Efialtes, y su traición quedaría marcada como una cicatriz perpetua en la historia de Grecia. Conocía un paso que rodeaba las Termópilas, un sendero de pastores que ascendía por la ladera y permitía flanquear las posiciones espartanas. Por unas pocas monedas y una promesa vacía, vendió el alma de sus compatriotas. Jerjes, al enterarse, no perdió tiempo. Envió a sus mejores tropas en una marcha nocturna, dispuestos a acercar a los defensores griegos antes del amanecer. El mensaje llegó a Leónidas antes del alba. No hubo sorpresa en su rostro. Solo la aceptación de lo inevitable. Llamó a sus capitanes, reunió a los aliados y les dio la oportunidad de retirarse. La mayoría lo hizo, sabiendo que morir allí significaría poco si Grecia no vivía para contar la historia. Pero no todos partieron. Junto a los 300 espartanos, los tespios decidieron quedarse. También algunos tebanos. No por deber, sino por elección. Conocían su destino. Lo abrazaron como a un viejo amigo. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el estrecho, los griegos estaban ya en formación. Heridos, agotados, desangrados, pero de pie. Leónidas se colocó en el centro, con la lanza aún firme en la mano, la capa empapada en sudor y sangre. No había temor. Solo una determinación que desafiaba incluso a los dioses. Los persas llegaron desde dos frentes. Por delante y por detrás. Leónidas lanzó el último avance. No esperó ser rodeado. Cargó, rugiendo como un león, con sus hombres a su lado. No había estrategia. Solo fuerza. Solo honor. Solo muerte. El combate fue caótico. Ya sin posibilidad de relevos, sin espacio ni descanso, los griegos combatieron hasta que los escudos se partieron, las lanzas se quebraron y las espadas se volvieron inútiles. Entonces pelearon con las manos, con los dientes, con piedras, con todo lo que la tierra ofreciera. Leónidas cayó entre enemigos. No huyó. No gritó. Cayó de frente, con el rostro hacia el enemigo. Su cuerpo fue reconocido por sus soldados, defendido hasta el último suspiro. Jerjes, al encontrarlo, ordenó mutilarlo, humillarlo, dejarlo expuesto. Pero ni la profanación de su cadáver pudo borrar la grandeza de su acto. Los últimos espartanos fueron rodeados. Murieron como vivieron, de pie. Cuando el polvo se asentó, cuando los persas levantaron los cuerpos y contaron a sus muertos, comprendieron que habían ganado una batalla, pero no la guerra.
porque la semilla plantada en las Termópilas germinaría en Salamina, en Platea, y en los corazones de todos los que eligieran morir por libertad. Leónidas no necesitó monumentos. Su tumba fue el suelo empapado en sangre. Su epitafio, una frase sencilla que sobrevivió a imperios: extranjero, ve y dile a los espartanos que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes. Y así, el último león rugió hasta el final.